vamos a pasar a la educación. Vamos a tratar de entender qué pasó con la educación en este periodo, de 1880 a 1930. Entonces, el primer dato, vamos a trabajar por niveles, vamos a empezar por el nivel primario y podemos decir que es en este periodo cuando se sanciona la primera ley nacional de educación común, de educación primaria, que es la ley 1420. La ley se sanciona en 1884 y es una ley que en sus primeros artículos, que tenemos unas fuentes para trabajar en los prácticos, dice que la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. También la ley dice en su artículo 2 que la educación primaria debe ser obligatoria, gratuita, graduada y dada conforme a los preceptos de la higiene. Y también va a decir más adelante que la enseñanza religiosa solo podrá darse en las escuelas públicas por ministros autorizados de los diferentes cultos a niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Dicho con palabras más coloquiales, esta primera ley de carácter nacional que organiza la educación primaria plantea que la educación primaria común, o sea, común para todos, tiene que ser obligatoria, gratuita, graduada y neutral desde el punto de vista religioso. Si nosotros pensamos desde los conceptos de Braslavsky que estudiamos en la unidad anterior y que vimos en otro teórico, podemos decir que esta ley, podemos usar, dos conceptos de Braslavsky para pensar esta ley. El primer concepto es el de democratización. La ley 1420 democratiza la educación elemental. ¿Se acuerdan que en el periodo anterior habíamos hablado de que había una oferta educativa variada? En el periodo 1810-1880 estaban algunas escuelas, las escuelas del Cabildo, que uno podría decir que eran las públicas, pero que había escuelas de congregaciones, maestros particulares, tutores que iban a las casas. Es decir, en ese momento, en el periodo anterior, la educación era una cuestión privada, una cuestión de cada uno, de cada grupo, de las familias. Pero ya vimos que como parte de este ejercicio del poder del Estado Nacional, estaba el de formar a sus ciudadanos, el de generar una identidad común, y para eso fue pensada la escuela primaria. Entonces, usando los conceptos de Braslavsky, podemos decir que la ley 1420 democratiza la educación elemental, democratiza la alfabetización, o sea, la lectura, la escritura y el cálculo, que va a tener que ser enseñado a todo niña o todo niño, independiente de su religión, independientemente de su clase social, independientemente de dónde viva, porque la ley dice que hay que construir escuelas en cada ciudad que tenga un número mínimo de habitantes. La ley 1420 entonces es una ley que también nos permite usar otro concepto de Braslavsky, que es el de tendencia a la unidad. La ley 1420, que se llama educación común, propone lo mismo, la misma educación para todos los niños de 6 a 14 años de edad. Ahora yo les pregunto a ustedes, a ver, esta ley se sanciona en 1884, es decir, se sanciona en un momento en que a nivel de la política es el momento que caracterizamos como de democracia restringida. ¿No parece paradójico, no parece contradictorio que un gobierno que estamos diciendo no quiere distribuir el ejercicio del poder y es liberal desde el punto de vista económico, sea tan influyente, tan decisorio, tan protagonista en la distribución de la educación primaria? Uno podría decir que un gobierno conservador que no quiere distribuir el poder y un gobierno liberal que no se quiere meter en la economía podría ser reticente a sancionar una ley que no solo distribuye la educación elemental para todos los niños, sino que además se obliga a sí mismo a crear escuelas, construir edificios, formar maestros, etc. Entonces, ¿cómo se explica esta voluntad democratizadora de la educación en un gobierno de carácter conservador? Los historiadores y nosotros mismos podemos plantear que la idea de que la educación era el elemento o la herramienta para transformar una sociedad
bárbara, civilizada, ignorante, vaga, en una sociedad moderna, trabajadora, racional y productiva. Entonces podemos entender que distribuir o usar dinero del presupuesto nacional para dar educación a todos los niños era considerado algo muy provechoso, era considerado un gasto que iba a traer mucho progreso y, entre otras cosas, paz social. Esta idea de la educación como elemento civilizador, como elemento integrador, como elemento dador de identidad, también era pensado como un elemento de puesta en común de lenguas, de ideas, de tradiciones y también de generación de amor por la patria, de amor a la nación. Y en cierto punto de disolución de otras ideas, de otras patrias, de otras adhesiones, de otras nostalgias que podían hacer pensar a los inmigrantes en volverse a su país. La educación común iba a insuflar en cada niño, aunque fuera hijo de inmigrante, pero nacido en la Argentina, la idea de la nacionalidad y que iba a llevar, o ella iba a llevar a sus casas e iba a transmitir a sus familias. La idea de la educación también como un elemento de pacificación estuvo en la base de otra ley, que fue y que complementara la ley 1420, que fue la ley Laínez, que se sancionó en 1905. ¿Por qué hizo falta dos leyes para garantizar la paz social, pero para garantizar la educación primaria en todo el país? Bueno, al principio hay que tener en cuenta que la ley 1420 es una ley nacional, ¿no? Como dije hace un ratito. Es una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación sancionó esta ley cumpliendo con algunos de los artículos de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que el Congreso de la Nación solo tiene atribuciones para dictar planes generales de educación. Y no tiene atribuciones para dictar planes por nivel. Y sin embargo, la ley 1420 es una ley que se orienta al nivel primario. Entonces, voy a rebobinar porque no fui demasiado clara. El Congreso Nacional sanciona la ley 1420. La ley 1420 plantea que la educación tiene que ser obligatoria, gradual, gratuita y neutral desde el punto de vista religioso para todos los niños. Y esa ley, por las limitaciones que le marca la Constitución Nacional al Congreso, solo está vigente en la capital federal, o sea, la ciudad de Buenos Aires en ese momento, y en los territorios nacionales, que eran los que habían sido conquistados a los pueblos originarios en la Patagonia y Chaco. En el resto del país no estaba vigente la ley 1420, sino que algunas provincias, como la de Buenos Aires, tenían una ley provincial. Ahora bien, en 1905, en el marco de estos movimientos y esta emergencia, surgimiento de estas protestas sociales y de estas cuestiones sociales, así como Luisa Espeña va a ir pensando y hacia 1912 va a dar un proyecto de voto, de cambio del voto, el voto secreto, a la par un senador que se llamaba Laínez, que era senador por la provincia de Buenos Aires y que era uno de los modernos dentro del partido autonomista, empieza a plantear que un elemento clave para asegurar la paz, para lograr la integración, para generar sentimiento de identidad, para evitar los conflictos sociales, sigue siendo la educación. Y lo que veía que era que la marcha de la ley 1420 y las fuerzas y la capacidad de las provincias para ir replicando en cada provincia leyes provinciales que siguieran la pauta de la 1420 era muy lento. Entonces manda un proyecto de ley al Congreso, que es el proyecto de ley que lleva su nombre, la ley Laínez, por el cual esta ley le va a permitir al Estado Nacional fundar escuelas primarias en aquellas provincias que no tuvieran capacidad para fundar y sostener sus propias escuelas y le pidieran ayuda al Estado Nacional. De este modo, el Estado Nacional se metía en la educación de las provincias sin violar la Constitución. Entonces,
Con estas dos leyes, la ley 1420 y la ley Lainez, se va ampliando la matrícula de educación primaria en todo el país. Cuando decimos ampliando la matrícula, decimos ampliando la cantidad de niños en edad escolar que efectivamente están en la escuela. Y esta ley es una ley con amplio consenso en todos los sectores sociales. ¿Qué quiero decir? Que no solo es una ley impulsada por el partido gobernante para lograr la paz social, para civilizar, para dar identidad, para generar amor a la patria. También es una ley bienvenida por la Universidad Radical, o sea, por otros sectores sociales, por las clases medias, que ven, por los inmigrantes que ven en la educación un camino de progreso. Es una ley que se sanciona bastante rápidamente y tiene como único escollo la decisión sobre el tema de la educación religiosa. Porque la ley sale neutral desde el punto de vista religioso, que la educación será neutral desde el punto de vista religioso, pero eso es producto de una ardua discusión entre los sectores católicos y los sectores liberales del Congreso, que discuten sobre la conveniencia de que se enseñe religión católica en la escuela o no se enseña. Los católicos dicen que hay que enseñar religión católica en las escuelas, o decían. ¿Por qué? Porque, decían que nuestro país era básicamente un país católico y que la población tenía que poder recibir la educación de la confesión que profesaba en la escuela gratuita y obligatoria. Los liberales decían que nuestro país era un país cosmopolita, un país de inmigración, un país heterogéneo, y que la misma Constitución sancionaba la libertad de culto. Por lo tanto, dar educación religiosa católica obligatoria en la escuela obligatoria era una limitación, una restricción para los hijos de inmigrantes que profesaran otra religión. El punto final de esta discusión fue que ganó la posición liberal, que planteó que la educación religiosa podía ser enseñada en las escuelas, no marcando ninguna religión en particular, pero dejándola por fuera del currículum, diríamos hoy, por fuera del horario escolar, y que la iba a dictar un pastor, un cura, un ministro, un sacerdote de alguno de los cultos de los niños que profesaran los niños que iban a la escuela. Esta ley permitió escolarizar a un porcentaje importante de la población, aunque no logró inmediatamente escolarizar a todos los niños, o sea, no logró que la obligatoriedad en el nivel de la ley, o sea, en el nivel macropolítico, y la obligatoriedad que estaba en el nivel de las ideas, que la educación iba a ser la llave del progreso, se concretaran en el nivel de las instituciones y las prácticas. La concreción de la escolaridad elemental para todos los niños va a tardar más o menos 100 años más. ¿Qué pasó en el nivel medio, en la escuela secundaria? Para 1870, es decir, un poquito al final del periodo de estudio que vimos en la clase pasada, ya existían en nuestro país y en las capitales de las provincias dos tipos de escuela secundaria. Los colegios nacionales, que se llamaban así, Colegio Nacional, uno en cada capital de provincia, que daba el título de bachiller y era preparatorio para la universidad. Y otro tipo de escuela secundaria, que era la escuela normal, que ese era el nombre, escuela normal, que era para formar maestros para el nivel primario. Esta escuela tenía un título terminal. Uno se recibía de maestro normal y con ese título iba a trabajar de maestro. No era preparatorio para la universidad. Entonces, ¿qué pasa cuando avanza la expansión del nivel primario? Crece la demanda por acceder al colegio, a la escuela secundaria. Es decir, más personas, más familias quieren ir a la escuela secundaria. Crece la demanda de algunos sectores de la sociedad por ir a la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque ya tienen el título que necesitan, el título de primario, que es el requisito para ir a la escuela secundaria, y porque ven en la escuela, en el sistema educativo, una vía de progreso social. Una vía de progreso, una vía para entrar al mundo del trabajo con más calificaciones. Ahora, esta demanda por escuela secundaria se da hacia uno de los dos tipos de escuela secundaria que
que existen y que les conté. Hay demanda por acceder al Colegio Nacional, a la modalidad de escuela secundaria que se llama Colegio Nacional y que es el que prepara para la universidad. ¿Por qué? Porque quienes aspiran a ir al colegio secundario e ir a ese colegio, esperan también llegar a la universidad y desde ese lugar ascender socialmente y también acceder a la política. Porque para participar de la política, en ese entonces, era necesario tener habilidades, conocimientos de oratoria, de historia, de legislación, de ciencia, como para manejarse en el Congreso y manejarse también en la oratoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo responde la clase dirigente? ¿Cómo responde el gobierno ante esa demanda por más educación secundaria? Acá la respuesta es completamente opuesta a la que se da en relación a la escuela primaria. Yo dije recién que la escuela primaria, que la educación primaria es algo que se expande, es una ley que se sanciona en la 1420 sin obstáculos, con alto consenso. No pasa lo mismo con la escuela secundaria. Acá se expresa y se nota la preocupación de las clases dirigentes por la ampliación de la participación política, ¿no? Nosotros habíamos dicho que era un gobierno conservador desde el punto de vista político, es decir, que no estaba dispuesto a distribuir el ejercicio del poder y ampliar la matrícula de la escuela secundaria, es decir, generar más vacantes, generar más escuelas para que más chicos, más jóvenes que terminaban la primaria y que pertenecían a las clases medias, a otra clase social, llegaran a la escuela secundaria, era abrir la posibilidad de la participación política. Entonces, desde la política educativa se suceden una serie de proyectos. Tedesco va a decir, Juan Carlos Tedesco, el autor de uno de los textos que tenemos para leer, va a decir que hay una serie de proyectos que tienen como finalidad desviar a estos nuevos sectores sociales que están ascendiendo desviarlos del acceso a la universidad y de ese modo desviarlos del acceso a la política. Y estos proyectos son el proyecto Mañasco, que es de crear una escuela intermedia, o el proyecto Saavedra Lamas, es decir, de crear diversos tipos de escuela secundaria. Finalmente, la manera en que se logra resolver desde la política esta demanda de las clases medias, que la componían inmigrantes, funcionarios, profesionales, comerciantes, por acceder al Colegio Nacional, se resuelve creando dos tipos más de escuelas secundarias: las escuelas de comercio y los colegios industriales, las escuelas industriales. Entonces, para el periodo que nosotros estamos estudiando y para el periodo de la democracia ampliada, va a haber 4 tipos de escuela secundaria. El Colegio Nacional, que articula con la universidad. Y después 3 tipos de escuela secundaria: la escuela normal, que forma maestros; la escuela de comercio, que forma empleados de comercio o empleados de banco o tenedores de libros; o la escuela industrial, que forma para trabajar en las incipientes industrias o talleres que existían. Estos 3 últimos tipos de escuela secundaria no articulan con la universidad, es decir, son terminales y preparan directamente para el mundo del trabajo. Acá estamos usando, o yo estuve usando, en esto que les expliqué, algunos conceptos de Braslavsky. Usé el concepto de articulación, ¿sí? Y usé el concepto de diferenciación en el nivel horizontal. Lo voy a reiterar. Las decisiones políticas en relación a la escuela media diferencian horizontalmente el nivel medio, creando distinta oferta educativa para el mismo nivel, la escuela secundaria. Y por otro lado, solo una de estos tipos de escuela articulan, o sea, preparan, anticipan para lo que hace falta para el nivel que sigue. Finalmente, nos vamos a referir al nivel superior. Pensemos que existen 3 universidades en este momento. La Universidad de Córdoba, que es la universidad que los jesuitas crearon en el siglo XVI y que después se nacionalizó, se expropió con la declaración de independencia, se nacionalizó cuando los jesuitas se expulsó a los jesuitas. La Universidad de Buenos Aires, que la creó Bernardino Rivadavia en el periodo que estudiamos antes, en 1821, para organizar, de acuerdo al modelo francés, el sistema educativo de Buenos Aires. Y finalmente la Universidad de La Plata,
que se creó a poco tiempo de crear la ciudad de La Plata como capital de la provincia, cuando la ciudad de Buenos Aires pasó a ser capital de la nación. Entonces, existen 3 universidades a la que obviamente asisten la élite de la élite, es decir, aquellos que han sobrevivido a la escuela secundaria y han hecho el tipo de escuela secundaria que permitía llegar a la universidad. Pero también en esta élite de la élite se dan movimientos de reforma y se dan interesantes movimientos políticos, porque la universidad, desde su conformación hasta 1918, estaba organizada bajo un sistema altamente conservador. Los profesores ganaban los claustros y se mantenían en ellos hasta la muerte, hasta que se jubilaban. Y la universidad estaba gobernada o dirigida, y sus autoridades elegidas directamente por el Poder Ejecutivo. En algún momento directamente por el Poder Ejecutivo y en algún momento después de la sanción Avellaneda, a partir de una terna que le presentaban la propia universidad. Sin embargo, en 1918 hay un movimiento de estudiantes, un movimiento estudiantil que se genera en la Universidad de Córdoba y que se inspira en las ideas de la Revolución Rusa. Ustedes dirán, qué raro. Bueno, se inspiran en estas ideas libertarias, en estas ideas de democratización y plantean o llevan como propuesta para que las universidades tuvieran renovación periódica de los claustros, es decir, que ningún profesor pudiera eternizarse en su cargo, sino que debía renovar periódicamente su cargo, ¿no?, en base a concursos. Y uno de los elementos más interesantes es que proponer que la universidad no podía ser gobernada desde afuera, sino que debía ser gobernada por los propios claustros, es decir, por representantes de profesores, estudiantes y graduados. A partir del 18, las universidades nacionales se gobiernan por claustro, y algunas de las universidades nacionales, como por ejemplo el caso de la Universidad de Luján, forman uno de los claustros, lo que se conoce como el claustro no docente. Lo interesante de la reforma universitaria fue su inspiración revolucionaria, su inspiración reformista, su inspiración democrática, y también porque los estudiantes que participaron en la reforma del 18 los vamos a ver después como miembros activos de los distintos partidos políticos que fueron surgiendo y participando de la vida política nacional.